Llegaron los ahorros de primavera a The Home Depot. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Ya sea en tu patio, jardín o garage, el sistema de batería Ryobi One Plus le da potencia a más de 300 herramientas inalámbricas con un solo clic. Como a la sopladora o recortadora de cuerda Ryobi de 18 voltios, ahora a un nuevo precio más bajo de $129. Arranca todos tus proyectos con un clic, solo en The Home Depot. Haces más, logras más. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez, porque resulta que lo que no hemos conseguido en España de Sánchez lo ha conseguido Trump, y además lo ha conseguido Trump a través de Europa. Esta noticia es enormemente importante porque quiere decir que vuelve la racionalidad, al menos en parte, a España en el tema económico y por influencia de Trump. Vamos con las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La Comisión Europea ha aprobado 47 proyectos destinados a la extracción de materias primas estratégicas en los próximos años, de los cuales 7 se ubicarán en España. Esta iniciativa busca fortalecer la producción nacional, diversificar el suministro y reforzar la cadena de valor europea en sectores clave. Los proyectos españoles estarán situados en Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha y se centrarán en la extracción de litio, wolframio, cobre, cobalto y níquel. Estos materiales son esenciales para el desarrollo de tecnologías limpias, como las baterías eléctricas para vehículos, una de las prioridades de la Comisión Europea. En el caso del wolframio, 2 proyectos, uno al sur de Mérida y San Benito y otro en Ciudad Real, contribuirán a la industria militar, un sector que Bruselas busca fortalecer para reforzar su capacidad. Actualmente, la UE depende casi en su totalidad de terceros países para obtener estos materiales, especialmente de China. Un ejemplo clave es el litio, cuyo suministro proviene en un 100% del gigante asiático. Bueno. Ya saben ustedes que España es ese país gobernado por un señor que todavía no sabemos a sueldo de quién trabaja, que se está dedicando a destruir sector productivo tras sector productivo. Y ya saben ustedes que en España tenemos una casta política, ¡ojo!, del PSOE y del PP, porque ambos han estado en esa misma cosa, pues que coge y dice que hay mucho CO2 en la atmósfera y entonces prohíbe que se extraiga carbón, que se recurra al fracking en los depósitos que hay en el País Vasco, que parece ser que son inmensos, de gas, que se exploren minerales en distintos puntos de España. Resulta que tenemos minas de uranio en Salamanca que no dejan aprovecharlas, minas de litio en Extremadura que tampoco dejan aprovecharlas, minas de wolframio. Nada, o sea, Sánchez ha sacado una ley para prohibir que todo eso se explote. Y además, pues tanto Sánchez como el PP pues han estado en lo de desmontar centrales nucleares. Ahora parece que el PP con lo de Almaraz dice que no, que hay que mantener Almaraz, pero el caso es que celebraban hace nada el cierre de Garoña en Burgos. Bueno, hemos estado gobernados por gente que, insisto, no sé a sueldo de quién trabajan, pero desde luego de los españoles no. Gente que ha estado impulsando todo tipo de legislación desde España y desde Bruselas para hundir a todos los sectores, el ganadero, el pesquero, el agrícola, el hostelero y también el de extracción de minerales y generación de energía. ¿Qué ha pasado al llegar Trump al poder? Pues que Trump ha llegado al poder y pues se ha dado cuenta, bueno, supongo que se habría dado cuenta antes, pero ha empezado a ejecutar unas políticas que indican claramente que el gobierno americano es consciente de que en estos momentos tiene un grave problema el mundo libre. En estos momentos China, dirigida por el Partido Comunista Chino, China, ese país que según denuncian todas las organizaciones de derechos humanos, lleva cometiendo un genocidio en Xinjiang contra la minoría uigur de manera absolutamente impune y con todo el mundo calladito, hasta los países árabes calladitos, a pesar de que la minoría uigur es musulmana. Bueno, pues China en estos momentos controla buena parte del mercado de extracción, purificado, comercialización
de muchos minerales críticos. Minerales críticos que son necesarios para todo el tema de energías renovables, sí, pero mucho más importante, son necesarios para todo el tema de computación y sobre todo para todo el tema de la industria militar. Si la cosa continuara así unos pocos años, China se haría con Occidente sin disparar un solo tiro, porque controlaría todo lo referido a la fabricación de equipamientos críticos basados en minerales críticos. Vamos, que China podría paralizar nuestra industria informática, nuestra industria militar, nuestra industria de renovables, porque controlaría toda la cadena de suministro. Además, China, encima, controla buena parte ya de las rutas logísticas del mundo. Por tanto, lo que está haciendo Trump es lo correcto desde el punto de vista bélico. Es decir, para evitar la tentación de que China en el futuro pueda invadir Occidente, o peor aún, pueda rendir a Occidente sin disparar un solo tiro, pues hay que poner urgentemente, y estamos en una emergencia, fin a esa dependencia de China con respecto a los temas logísticos. De ahí lo que ha hecho Trump con Panamá, a quien le ha dicho a las empresas chinas fuera del control del canal de Panamá. De ahí lo que ha hecho Trump en todo el tema de minerales, porque aquí, bueno, si ustedes leen la prensa progre, es decir, el 99% de los medios, pues entonces parece que Trump es un loco, que, uy, fíjate lo que dice de Groenlandia, uy, fíjate el acuerdo de minerales con Ucrania, qué saqueador. Trump es un señor que lo que está haciendo es poner fin a la dependencia de China en términos de minerales críticos. Entonces, por supuesto que quiere controlar los minerales críticos en Groenlandia y parar la infiltración de China en Groenlandia. Por supuesto que va a llegar a un acuerdo para la extracción de minerales críticos en Ucrania, que además va a ser beneficioso para Ucrania. Está negociando otro acuerdo similar en Uzbekistán, a petición de Uzbekistán. Está negociando, o va a empezar a negociar, otro acuerdo similar en la República Democrática del Congo, a petición de la República Democrática del Congo. Y está parando los pies a China. Y para parar los pies a China hay que parar los pies a todos aquellos que, porque trabajan a sueldo de China o porque están pirados en países occidentales, se están dedicando a tratar de evitar que los países occidentales aprovechen sus recursos en términos de minerales críticos. Por ejemplo, en la Unión Europea. Resulta que en Europa tenemos minerales críticos, pues que en algunos casos son absolutamente fundamentales, y los tenemos parados con la excusa, porque es solo una excusa del tema medioambiental, con la excusa, porque es solo una excusa de la naturaleza. En realidad son decisiones, la de paralizar todas las exploraciones y extracciones de minerales críticos en Europa, que simplemente benefician a China. Así que lo que habría que preguntarse es quién está cobrando de China para hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues ha llegado Trump y ha dicho, se acabó. A explotar todos los minerales críticos, porque no podemos depender de China, porque estamos en riesgo de perder la guerra sin disparar un solo tiro. Y entonces, de repente, ¡pum!, llega Trump al poder y Bruselas coge y saca una lista de 20 y tantos proyectos de extracción de minerales críticos y dice que hay que ponerlos en marcha en Europa. Y 7 de esos corresponden a España. Vamos, que Trump ha tocado el pito, ¡pip!, y ha dicho, chavalotes, se acabaron las mandangas, se acabó la sinofilia, se acabó el trabajar para China. A empezar a ponerse las pilas y a sacar los minerales que necesitamos para no depender de China. Y entonces, ¡pum!, pues ahora de repente se va a poder sacar adelante extracción de minerales en España. No sé qué va a hacer con Pedro Sánchez con esa ley que prohíbe extraer minerales en el subsuelo español. Supongo que si se le acaba el papel higiénico en el baño de Moncloa puede poner copias de la ley, porque evidentemente saldrá adelante la extracción de minerales críticos, como está saliendo adelante el incremento de los gastos de defensa. Porque olvídense ustedes de todas las chorradas que se dicen de cara a la galería. Uy, tenemos que hacer una capacidad de defensa europea. Basura todo.
Lo que pasa es que Trump ha tocado el pito ¡pi! Y ha dicho, quiero el 2% de defensa en todos los países de la OTAN, ya, os doy 6 semanas. Y oiga, con una rapidez se han puesto al tema digna del mejor de los vasallos. Porque lo que algunos no entienden todavía es que Europa, la avejentada Europa, la decadente Europa, la Europa regida por antieuropeos, pues no es más que un vasallo de Estados Unidos, afortunadamente para todos. Porque desde luego si dependiéramos realmente de los que gobiernan Europa, pues estábamos apañados, acabábamos hablando chino en 6 años. En fin, pues nada, por fin vamos a poder extraer riqueza del subsuelo español, al menos en esos 7 proyectos que Bruselas ha identificado como críticos. El litio, el wolframio, el uranio y esas cosas son riqueza para los españoles. Y, pues hombre, ha tenido que venir Trump a la Casa Blanca para que empecemos a sacar del suelo dinero para los españoles, que tanto nos hace falta. Mientras tanto, los antiespañoles, pues, celebran una cumbre en Waterloo. Vergonzosa, pero muy interesante esta reunión de ayer. Carles Puigdemont se reúne en Waterloo con Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu. Durante la reunión, ambos líderes han abordado el nuevo contexto geopolítico y la necesidad de que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica. Puigdemont y Otegi han reafirmado su compromiso de mantener un canal de diálogo abierto entre Junts y EH Bildu, con el objetivo de seguir trabajando de manera conjunta en la defensa de los derechos políticos, culturales y lingüísticos de los pueblos vasco y catalán, consolidando así una alianza entre ambas formaciones. Qué interesante esta reunión. Es una reunión que muestra la indignidad en la que se ha sumido la política española gracias a Pedro Sánchez y a sus antecesores en la Moncloa. Recordemos que el golpe de Estado de 2017 lo pararon entre el rey y 5 jueces, mientras que el PP, el PSOE e incluso Ciudadanos dejaban hacer. Recordemos ese ignominioso artículo 155 de mentira que aprobaron entre los tres, PP, PSOE y Ciudadanos. Recordemos cómo el gobierno de Rajoy no hizo nada para parar aquello, mientras que nos aproximábamos al referéndum cuando tendría que haber intervenido la comunidad autónoma catalana con todas las de la ley desde el principio. Pero no, ya les lo he dicho a ustedes muchas veces, el separatismo en España no es nada. El separatismo es simplemente el fantoche que se presenta, financiado desde Moncloa, pues para conseguir una atomización de España querida desde Moncloa. Quienes se dedican a decir chorradas de España tiene que ceder toneladas de soberanía a Europa y esas cosas, no son precisamente los separatistas o el PSOE, era un señor del PP. Bueno, el caso, que estos se reúnen, estos separatistas, alguno de ellos terrorista condenado, se reúnen Otegi y Puigdemont en Waterloo, mostrando, pues eso, la indignidad en la que nos hemos sumido en España en los últimos años. Somos un país donde la casta política no se respeta a sí misma, ni respeta, por supuesto, a la nación ni a los ciudadanos. ¿Qué tenían que hablar en Waterloo? Tenían que hablar de que, no sé, quizá Arnaldo Otegi intentaba convencer a Puigdemont de que apoye los presupuestos de Sánchez para poder así tener más Sánchez, porque si no va a caer el gobierno de Sánchez. ¿O estaban coordinando estrategias electorales porque se aproximan elecciones? Resulta curioso la reunión porque, en teoría, Otegi, de quien es socio, es de RC. Y ayer estaban en RC un poco envidiosillos. ¿Qué hace Otegi reuniéndose con nuestro rival, con Puigdemont? Y andan soliviantados los muchachotes rufianescos. No sé, ¿ustedes qué creen? ¿Trata de convencer a Puigdemont de que apoye los presupuestos? ¿Está pactando con él una estrategia electoral?
Y lo digo por esta siguiente noticia que vamos a comentar, que trae Luca Constantini en The Objective, creo. Yolanda Díaz ha pactado con el PSOE que Sumar solo presentará candidatura en determinadas provincias en las próximas elecciones. Aunque desde su coalición aseguran que el gobierno se mantendrá hasta 2027, la fuerte caída que anticipan las encuestas ha abierto una pugna interna por la configuración de las listas. Los sondeos prevén un desplome de Sumar que podría pasar de los 29 escaños actuales a un máximo de 12. Según fuentes consultadas por The Objective, Díaz será la candidata, pero su equipo apuesta por una estrategia más selectiva, concentrando esfuerzos en un número reducido de provincias con Madrid y Barcelona como apuestas seguras y posiblemente Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el resto de territorios se espera que sus simpatizantes respalden al PSOE. Este planteamiento habría sido impulsado por los socialistas, que a cambio se habrían comprometido a ofrecer a Díaz mayor respaldo mediático. Bueno. El PSOE y Sumar pactan que Sumar solo se presente en las provincias que tienen un número de escaños alto. Curiosa noticia, ¿no? Teniendo en cuenta que las elecciones no son hasta 2027, lo pactan ahora, cuando quedan 2 años para las elecciones. De aquí a dentro de 2 años, oiga, Sumar puede haber desaparecido, con lo cual no ha lugar a pacto, o puede haberse recuperado, entonces tampoco ha lugar a pacto. Lo pactan ahora, cuando quedan más de 2 años. Qué rarito, ¿no? ¿Tenemos elecciones pronto? Porque si no, no tiene sentido. Llevo diciendo hace tiempo que todas las señales apuntan a que si no hay elecciones pronto, pues desde luego se están preparando por si las hay. Tema del concurso para el suministro de la papelería electoral, que de repente se hace sin que haya elecciones a la vista. Tema de la renovación express de la Junta Electoral Central, que llevaba 14 meses paralizado, y resulta que PSOE y PP pactan para renovarla y dejar a Vox fuera de la Junta Electoral Central. Yolanda Díaz pacta con el PSOE que solo se va a presentar Sumar en las provincias mayores, para que así concentrar el voto en el PSOE en las provincias más pequeñas. Todos los medios pro PP pues tratando de dar el máximo bombo posible a cada concejal de un pueblo perdido que se ha ido de Vox por no sé qué, a ver si pueden parar a Vox, como sea. ¡Puf! Lo dicho, si no hay elecciones pronto, al menos se están preparando por si las hay. Y si unimos eso con pues la situación que en estos momentos tiene Sánchez, donde se le están mandando avisos enormemente claros desde Estados Unidos de que, uno, tiene que incrementar el gasto militar al 2%, le guste o no le guste. 2, los negocios con Venezuela no se van a tolerar. Si unimos pues todas esas señales que apuntan a preparativos electorales con lo que es la situación internacional de Pedro Sánchez, pues yo diría que vamos a elecciones pronto. La situación de Sánchez es cada vez más insostenible. Y esto del acuerdo de Yolanda Díaz con el PSOE pues apesta a que, bueno, como muy probablemente vayamos a elecciones en breve, pues hay que preparar ya el terreno y evidentemente votar a Sumar en muchas circunscripciones pues sería tirar el voto, con lo cual pues Sánchez va a intentar concentrar en el PSOE ese voto. Bueno, vamos con el contenido del acuerdo de Yolanda Díaz y del PSOE, porque tiene todo el sentido. Vamos a ver, tal como está en nuestro sistema electoral, el comportamiento de un partido de cara a la obtención de escaños se divide en 3 tramos. Si un partido está por debajo del 10%, entonces solo entra en las provincias más grandes. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Asturias, quizá, en el límite, pero vamos, en todas las provincias pequeñas que reparten 6, 5, 4, 3 escaños, ahí no se comen un colín. Con lo cual, si un partido está por debajo del 10%,
Si Sumar está por debajo del 10%, tiene todo el sentido que llegue a un acuerdo con el PSOE para presentarse solo en las provincias más grandes, donde tendría posibilidad de obtener escaño, y en las otras más pequeñas animar a sus votantes a que voten al PSOE, concentrar el voto en el voto útil. Eso cuando un partido está por debajo del 10%. Si está entre el 10 y el 20, la situación cambia, porque a medida que va creciendo el porcentaje, entre el 10 y el 20%, el partido va entrando en provincias de tamaño cada vez menor, con lo cual pues lo que interesa es que el partido se acerque lo más posible al 20%. Por ejemplo, si el PSOE tiene el 32% de voto y Sumar tiene el 12%, entonces la estrategia correcta para el PSOE es conseguir que Sumar suba. Es decir, si el PSOE en lugar del 32 tiene el 26 y Sumar en lugar de 12, 18, es decir, si hay trasvase de 6% de PSOE a Sumar, la suma de escaños de los dos es mayor. Cuanto más se va acercando al 20%, el partido pequeño, mayor es la suma de escaños que pueden obtener entre los dos, que fue lo que intenté infructuosamente explicar antes de las elecciones del 23J para el caso PP-Vox. Intenté explicar que lo inteligente y correcto para maximizar la suma de escaños era hacer que Vox subiera lo más posible hasta el 20%, aunque el PP bajara, porque la suma de escaños iba a ser mayor. Luego ya finalmente, por encima del 20%, hay otro tramo donde ya da igual si votas a Sumar, si votas al PSOE, porque los dos entran en todas las provincias, incluidas pequeñas. Bueno, pues lo dicho, como Sumar, Yolanda Díaz lo ha convertido en un sidecar del PSOE y está por debajo del 10%, pues ahí la única posibilidad es, efectivamente, que Sumar renuncie a presentarse en las provincias pequeñas en favor del PSOE. Ahora, vamos a ver cómo influye eso en su electorado. Porque el hecho de que Yolanda Díaz, para seguir mamando de la teta del sueldo público, pacte con Sánchez la estrategia que más le interesa a Sánchez, que es acumular el voto de la izquierda, pues eso no quiere decir que sus votantes lo vayan a aceptar fácilmente. A lo mejor resulta que empezamos a ver más trasvase de voto de Sumar hacia Podemos. ¿Va a llegar a un acuerdo también con Podemos Sánchez? Pues no lo sé, pero si no llega a un acuerdo con Podemos, pues como Podemos tampoco va a llegar al 10%, pues también van a tirar voto en las provincias pequeñas. Va a estar muy interesante, pero en cualquier caso lo que se deduce es que Sánchez tiene perfectamente clara cuál es su única estrategia posible, que es irse con dignidad, quedando por encima de Feijóo en las elecciones, y para eso necesita o bien destruir a Sumar y Podemos, o bien llegar a un acuerdo con ellos para tratar de absorber el máximo posible de voto. Y una noticia que nos llega desde el Ayuntamiento de Madrid. Ya saben, esto de la famosa pinza, partidos en principio incompatibles ideológicamente que se unen contra otro partido y tal. El problema no es que se unan contra otro partido, el problema es que se unen contra los españoles. Escuchen lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular de José Luis Martínez Almeida se ha unido al bloque de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid para rechazar una propuesta de Vox que instaba a condenar la masacre de cristianos en Siria. La moción defendía que el Ayuntamiento no debía permanecer silente ante esta violencia y reafirmaba su compromiso con la paz y la justicia, instando a naciones y organismos internacionales a denunciar estos actos bárbaros y a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, el texto pedía al gobierno de Pedro Sánchez que adoptara una postura firme contra la legitimación de grupos terroristas como Hayat Tahrir al-Sham o cualquier otra organización que perpetúe la violencia y el terror. Es importante remarcar que algunos líderes religiosos han denunciado desde Siria que el terrorismo islámico ha acabado ya con la vida de miles de cristianos y alawitas en las últimas semanas. Pues nada, Vox presenta una iniciativa para mostrar el respaldo a esos cristianos perseguidos en Siria y el PP se une a toda la izquierda
para votar en contra de la iniciativa, pues chachi, muy bien, ¿no? Por desgracia, es lo que tenemos. Por desgracia, tenemos una Comisión Europea que se dedica a apoyar al mismo gobierno sirio, cuyas milicias amigas islamistas se han dedicado a matar a miles de cristianos, drusos, alawitas, chiíes, incluyendo muchos miles de civiles. O sea, no solo no se pronuncia la Comisión Europea contra ellos, sino que encima les da pasta. Mucha pasta, 2.500 millones de euros. ¿Y quién forma la Comisión Europea? Pues hombre, resulta que la Comisión Europea es producto de un pacto entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Natural que aquí Almeida, el gran defensor de las paparruchas climáticas, de la Agenda 2030, del machacar al coche privado, pues se alinee con su partido europeo. Claro que sí. Hombre, ¿cómo vamos a votar a favor de defender a los cristianos en Siria? Además, lo ha presentado Vox, esa gentucilla. Pues nada, votamos en contra y nos fumamos un puro. Por cierto, Almeida, ¿no vas a devolver el dinero de las multas cobradas ilegalmente a los conductores madrileños? Pues vaya falta de vergüenza, ¿no?